Registros. Un registro es un circuito lógico que nos permite almacenar o registrar información binaria. En la clase pasada, que los flip-flop nos permiten almacenar un bit de información a diferencia de los circuitos combinacionales. En estos dispositivos, cambiando la entrada, la salida se mantiene constante siempre que no reciba otro flanco de clock. Entonces, los registros se componen de grupos de flip-flop. Utilizamos estos dispositivos cuando queremos almacenar datos, realizar desplazamientos de estos datos o construir contadores simples. Entonces, dependiendo de la cantidad de flip-flop que tenga internamente el registro, es la capacidad de almacenamiento que va a tener. Entonces, si por ejemplo quisiéramos almacenar un byte de información, necesitaríamos que el registro contenga 8 flip-flop o biestables internamente. Dependiendo de las conexiones internas que tengan los flip-flop que componen los registros, podemos clasificarnos en dos grupos. Tenemos los registros de almacenamiento y los registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento nos permiten que los datos se muevan de un flip-flop a otro dentro del registro, ya que están comunicados los flip-flop internamente. En el caso de los registros de almacenamiento, no existe conexión entre los flip-flop. Tenemos distintos tipos de registros según de la forma en que se introducen los datos al registro y en que se extraen los datos del registro. Tenemos, como pueden ver en el cuadro, las posibilidades son que los datos se ingresen en forma serie a través del primer flip-flop del registro o en forma paralela accediendo a todos los flip-flop en el mismo momento. También, de la misma forma, se pueden extraer los datos en forma serie, esto significa vamos tomando los datos del último flip-flop, o se pueden extraer en forma paralela, se leen a la vez todos los flip-flop del registro. Entonces en el cuadro podemos ver, en el eje Y tenemos la forma de salida, que puede ser serie o paralela, y en el eje X tenemos la forma de entrada de los datos, que puede ser también serie o paralela. Entonces, fíjense, en el primer caso tenemos un registro que tiene entrada serie y salida serie, por lo tanto se ingresan los datos a través del primer flip-flop y se van extrayendo del último flip-flop. Luego tenemos entrada paralelo y salida serie. Para ingresar los datos entonces a este registro, se accede a todos los flip-flop del registro y los datos van saliendo a través del último flip-flop. Luego tenemos entrada serie, salida paralelo. Los datos van ingresando a través del primer flip-flop del registro y para extraerlos vamos leyendo todos los flip-flop a la vez. Y finalmente tenemos entrada paralelo, salida paralelo. En este caso, ingresan los datos en forma paralela a todos los flip-flop y están disponibles a su vez para ser leídos en forma paralela también. Entonces, según cómo se realice la entrada y la salida de los datos en cada flip-flop, fíjense que se lo llama serie-serie, paralelo-serie, serie-paralelo o paralelo-paralelo. Son conocidos como registros de almacenamiento. El caso de los registros de almacenamiento. Entonces, los registros de almacenamiento o registros paralelo-paralelo están compuestos generalmente por flip-flop tipo D. Acá podemos ver un esquema de un registro. Fíjense que tiene 4 entradas y 4 salidas, por lo tanto tiene internamente 4 flip-flop conectados. Entonces tiene una señal de reseteo, clear N, tiene una señal de carga load que le avisa al dispositivo que se va a tomar los datos de entrada, tiene una señal de clock y tiene la entrada D y la salida Q. En este tipo de registro, las entradas y las salidas son independientes. La única señal que es común a todos los flip-flop es la señal de clock, la señal de reseteo
y la señal de carga de datos. Pero las entradas y las salidas de cada flip-flop están independientes, no están conectadas. Podemos ver a la derecha cómo es el funcionamiento del registro según las entradas load y clock. Entonces, cuando la señal load está en 0, no importa si vienen flancos de clock, la salida Q se va a mantener. Y cuando la señal de load está en 1, cada flanco de clock me va a lachear un dato nuevo. Entonces, por ejemplo, inicialmente los flip-flop pueden estar en 1, entonces la salida tiene el valor de 1. Si la señal de load toma el valor 1, entonces no importa la entrada, la salida igual se mantiene en 1. Si la señal de load está en 1 y tenemos el flanco de clock, recién ahí es cuando se van a tomar los datos de entrada. Cuando la señal de load vuelve a 0, aunque cambien los datos de entrada, la salida se mantiene. Luego tenemos la señal clear n, que como es activo baja, cuando toma el valor 0, se resetean los flip-flop. Bueno, ¿en qué casos utilizaríamos un registro de almacenamiento? Existen muchas aplicaciones de estos registros, realmente son muy utilizados. Pero, por ejemplo, supongan que tenemos un circuito combinacional, compuesto por compuertas, AND, OR, por codificadores, decodificadores, todos los circuitos que venimos viendo hasta ahora. Tenemos los datos de entrada, atraviesan nuestro circuito combinacional y como son reales y tienen un retardo, van a demorarse en obtenerse el resultado de la salida. Si, por ejemplo, nuestro circuito combinacional realizara alguna operación aritmética, bueno, hay que esperar el tiempo de propagación de la señal por todo el circuito. Durante todo ese tiempo, los datos de entrada, el circuito combinacional necesita que se mantengan fijos, porque si no, empiezan a cambiar, ¿no? En caso, se utiliza un registro de almacenamiento a la entrada del circuito combinacional que me mantenga los datos estables durante el tiempo que yo necesito que se realicen las operaciones dentro del circuito combinacional. Entonces, la señal de clock del registro de entrada va a lachearme los datos de entrada y va a esperar a que estos datos atraviesen todo el circuito combinacional y una vez que ya tengamos la salida correcta, se van a lachear a la salida en el registro de salida y ese mismo flanco me va a generar que los datos de entrada ya cambien para que me realice otra operación. Bueno, ahora vamos al registro serie-serie. La información en estos registros, como dijimos antes, se va introduciendo a través del primer flip-flop. Fíjense que la entrada SI es la entrada serie de nuestro circuito y fíjense que cada salida de los flip-flop D, en este caso, alimentan a la entrada del siguiente. Entonces, cada pulso de clock, fíjense que la información se va transfiriendo de un flip-flop al otro hacia la derecha y se va teniendo también accesible a la salida a través del último flip-flop. Estos circuitos también se utilizan para introducir retardos en transmisiones en serie. Bueno, acá vemos una aplicación de estos registros serie-serie. Si por ejemplo tenemos dos registros, un registro X y un registro Y, y queremos transmitir los datos que tenemos en X, los transmitimos al Y. Inicialmente el registro X tiene la información 101 y el registro Y está en 0. Cada flanco descendente de clock se va transfiriendo los datos, entonces con el primer flanco, el dato que se encuentra en el registro X, el primer 1, ya se transfiere hacia el registro. Y así se va realizando de datos, hasta que luego de 3 flancos de clock ya tenemos la información en el registro Y. Bueno, ahora vamos al registro serie paralela. En este caso, como ya dijimos también, la entrada nuevamente ingresa en forma serie a través de
el primer flip-flop, pero la salida se va extrayendo de los 4 flip-flop al mismo tiempo. Un ejemplo de aplicación de este registro es cuando queremos convertir información que vamos recibiendo en forma serie y proveerla en forma paralela. Bueno, acá tenemos un diagrama temporal de un registro serie paralelo. Fíjense que tenemos primero la señal de clock, luego tenemos la entrada D y luego tenemos las 4 salidas. A la derecha podemos ver, si no recuerdan, cómo era la estructura de este circuito. Entonces, supongamos que vamos a recibir la secuencia 1011. Realmente, la entrada D está en 1, que es el primer dato, y con el primer flanco descendente de clock, el primer flip-flop toma ese dato de entrada. El siguiente flanco, el flip-flop 1, toma el 1 que está recibiendo a través del flip-flop 0, y el flip-flop 0 a su vez vuelve a 0, ya que la entrada tomó el valor 0, que es el segundo bit que recibe de información. El tercer flanco de clock, la señal, el flip-flop 0 vuelve a tomar un 1, que es el tercer dato que recibe, el flip-flop 1 vuelve a 0, y el flip-flop 2 toma el 1 que le entrega el flip-flop 1. En el cuarto flanco de clock, la entrada D vuelve a ponerse en 1, ya que se recibe el último bit de información que era un 1. El flip-flop 0 toma ese 1. El flip-flop 1 toma un 1, ya que el flip-flop 0 estaba en 1 anteriormente. El flip-flop 2 toma el valor de 0, que es el 0 que le estaba entregando el flip-flop 1. Y finalmente el flip-flop 3 recibe el 1 que le entregaba el flip-flop 2. Entonces, fíjense cómo luego de 4 pulsos de clock tenemos disponible los datos que estaban ingresando en forma serie. Bueno, acá tenemos un circuito comercial, serie paralelo. Acá podemos ver parte de la hoja de datos. En este caso es de 8 bits, o sea, tiene 8 flip-flop internamente. Y el fabricante nos da la tabla de funcionamiento, el diagrama de conexión y bueno, toda la información que siempre nos da la hoja de datos. Acá tenemos el esquema que nos da el fabricante del circuito comercial que vimos antes. Fíjense que son 8 flip-flop, en este caso son RS. Están todos alimentados por la misma señal de clock y tiene una señal de clear que también alimenta a todos. Y fíjense que la salida de cada flip-flop alimenta la entrada del siguiente. La salida negada alimenta la entrada S y la salida sin negar alimenta la entrada R. Y las salidas están todas tomadas de cada una de las salidas de cada flip-flop. Ahora vamos al registro entrada paralelo, salida serie. En este tipo de registro, los datos se reciben en forma simultánea en todos los flip-flop cuando se realiza la carga y luego se van desplazando y se los van tomando desde el último flip-flop. Tiene una señal de control que le indica al registro si se va a realizar el desplazamiento o si se va a realizar la carga de los datos. Y la forma de carga de los datos en forma paralela que dijimos se puede realizar de dos formas, de forma asíncrona o síncrona. De forma asincrónica significa que se utilizan las entradas asincrónicas, clear y preset de cada flip-flop. Y en forma sincrónica se ingresan a través de las entradas y necesitan, por supuesto, el flanco de clock en ese caso. Acá tenemos un ejemplo de un registro paralelo serie que tiene flip-flop RS en este caso. Fíjense que el primer flip-flop tiene la entrada, S ingresaría directo y R ingresaría el dato de entrada a través de un inversor. Luego, cada salida de cada flip-flop, la salida Q,
alimenta la entrada S del flip-flop siguiente y la salida Q negado alimenta la entrada R del flip-flop siguiente. La señal de clock es común a todos los flip-flops del registro y la señal de desplazamiento carga también es común a todos los flip-flops. Fíjense que en este caso esta señal está conectada a compuertas NAND que alimentan las entradas asincrónicas de cada flip-flop. Las entradas entonces de preset y clear de cada flip-flop están conectadas con compuertas NAND y estas compuertas reciben la entrada y la señal de desplazamiento carga. Entonces, queremos ingresar los datos de entrada en forma paralela a los flip-flop. La señal de desplazamiento carga se pone en 0. Ese 0 a través de un inversor se convierte en 1 y alimenta una de las entradas de cada una de las compuertas NAND. Entonces, por ejemplo, quisiéramos ingresar el dato 10111. Fíjense que todas las entradas preset de los flip-flop reciben la salida de las compuertas NAND. Entonces, en el primer caso, recibe dos unos, por lo tanto va a recibir un 0, la señal preset, y ese 0 va a alimentar la segunda entrada de la compuerta NAND de la señal clear. Entonces, la señal clear en este caso va a recibir un 1. Acá podemos ver entonces la señal preset está recibiendo un 0 en verde. Ese 0 se realimenta a la compuerta NAND que alimenta a la entrada clear y esta entrada clear recibe el 0 de la NAND que alimenta la compuerta preset y el 1 de la señal desplazamiento carga. Eso se convierte en un 1 que es lo que ingresa a la señal clear. Entonces esto es para cada una de las entradas asincrónicas de cada flip-flop. Entonces, como son activo bajas, se van a activar todas las que están recibiendo un 0, en este caso, para formar el dato que queremos cargar en los flip-flop. Luego, la señal desplazamiento carga se pone en 1. Ese 1 hace que se deshabiliten todas las compuertas NAND, o sea, cada compuerta NAND, con tener un 0 en una de sus entradas, ya fija su salida a 1. Y como las señales asincrónicas son activo-bajas, quedan deshabilitadas. Entonces, una vez que ya están deshabilitadas las entradas asincrónicas, cada vez que se reciba un flanco de clock, el dispositivo, el registro, va a ir desplazando hacia la derecha cada uno de sus datos. Bueno, acá podemos ver otro ejemplo. En este caso, la carga es en forma sincrónica, por lo tanto, la carga de los datos inicial en cada uno de los flip-flop se realiza a través de sus entradas sincrónicas. En este caso, como son flip-flop SR, a través de las entradas SR. Para esto, el dispositivo cuenta con, en este caso, como son 3 flip-flop, cuenta con 3 multiplexores. Fíjense que la entrada de C negado es la de las que nos está indicando si se está haciendo un desplazamiento o una carga. Con un 0 en esa entrada, cada uno de los multiplexores deja pasar la entrada I0, que es la entrada de los datos paralelos, y esa entrada entonces se redirecciona a cada una de las entradas set y a través de un inversor a las entradas reset de cada uno de los flip-flop. Entonces, con la señal DC en 0, los datos disponibles a las entradas y el flanco de clock, que en este caso es descendente, el activo es descendente, se lachean los datos de entrada. Luego, cuando la entrada DC toma el valor de 1, cada uno de los multiplexores selecciona la entrada I1. Esta entrada I1, en el caso del primer flip-flop, recibe datos externos. En el caso del segundo flip-flop,
recibe la salida del primer flip-flop y así se realimentan, ya que están, para poder hacer el desplazamiento, la salida de un flip-flop tiene que alimentar la entrada del siguiente. Entonces, cuando esta señal está en 1, con cada flanco descendente del clock, los datos se van desplazando hacia la derecha. Acá tenemos un registro comercial de la empresa Texas Instruments. En este caso es un registro de 8 bits que tiene carga paralela y desplazamiento de los datos internamente. Fíjense que tenemos el esquema del chip. Tiene una entrada que es SHLD, significa Shift de desplazamiento, y LD Load. Entonces, cuando esta entrada está en 1, se realiza el desplazamiento de los datos, y cuando esta entrada está en 0, se realiza la carga de los datos. Tiene las entradas de los datos desde A hasta H, que son los datos de entrada, para hacer la carga inicial. Luego tiene disponibles la salida, que es la pata 9, QH, y la salida negada, la pata 7. Y luego, bueno, tiene algunas que van conectadas a masa y VCC, por supuesto, para alimentar el dispositivo. Y luego también tiene una entrada serie, porque cuando se va realizando el desplazamiento de los datos, el primer flip-flop necesita alimentarse con algún bit, con alguna información. Y entonces la pata 10, que es la entrada SER, es una entrada serie. Acá tenemos un esquema del dispositivo que nos da el fabricante. En este caso tenemos los 8 flip-flop, que son flip-flop D. Sus entradas están, la del primer flip-flop está conectada a la entrada SER a través de un inversor, y luego cada salida del flip-flop alimenta a la entrada del siguiente. Luego, para realizar la carga asincrónica en este caso, tenemos las entradas S de set y R de reset conectadas a compuertas NAND, y estas compuertas NAND están alimentadas por la entrada de Shift Load. Luego tenemos también una entrada de clock que alimenta a todos los clocks de cada uno de los flip-flop, que a través de una compuerta OR tiene una entrada clock in, que lo que hace esta entrada es inhibir la señal de clock. Entonces, cuando esta señal clock in está en 1, fíjense que la salida de la compuerta OR se pone en 1 y no importa que me vengan más flancos de clock, los flip-flop no se van a enterar. Entonces, fíjense en la primera fila, abajo tenemos la tabla de funcionamiento de cómo se comporta el dispositivo según las entradas. Tenemos las 3 entradas, que son Shift Load, la señal Shift Load, que decide si se hace un desplazamiento o la carga de datos. Luego tenemos la señal de clock y la señal de clock in, que es la inhibición de clock. Entonces, cuando la señal Shift Load está en 0, se va a hacer la carga de datos. Ese 0 a través de una compuerta inversora se convierte en un 1 y alimenta a todas las compuertas NAND que están alimentando las entradas asincrónicas de cada flip-flop. Entonces, sin importar la señal de clock y sin importar la señal de inhibición de clock, se va a realizar la carga en paralela de los datos. Los datos de entrada son de la A a la H que vemos en la parte superior. Luego, si la señal Shift Load está en 1, que son las dos últimas filas de la tabla de funcionamiento, ese 1 se convierte en un 0 a través de la compuerta inversora y me deshabilita todas las entradas asincrónicas, porque ese 0 alimenta a cada una de las compuertas NAND. Entonces, con cada flanco ascendente del clock, y si la entrada clock in está en 0, para no molestar, se va realizando el desplazamiento hacia la derecha de los datos. Fíjense que en la tabla de funcionamiento el fabricante nos dice que el flanco ascendente se puede recibir o por la entrada clock o por la entrada clock in, porque en realidad son iguales estas entradas, siempre que la otra se mantenga en 0. Bueno, la entrada SER, como dijimos, cuando se van desplazando los datos, el primer flip-flop tiene que estar alimentado
tiene que recibir algún dato, entonces estos datos se van ingresando a través de la entrada SER. Luego tenemos el caso en el que o la señal de clock o la señal de inhibición de clock, con que cualquiera de estas dos señales esté en 1, no se va a realizar ningún desplazamiento en los flip-flop, ya que no reciben el flanco ascendente. Bueno, acá tenemos un diagrama temporal. Fíjense que tenemos todas las señales, la señal de clock, la señal de inhibición de clock, la señal de entrada SER, serie, la señal shift load, que inicialmente está en 1, está resaltada, luego tenemos las entradas en paralelo de la A a la H y las salidas Q y Q negado. Cuando la entrada shift load toma el valor de 0, los datos que están a la entrada son lacheados en cada uno de los flip-flop en forma paralela. Entonces la señal de salida QH va a tomar el valor del último flip-flop. Luego, fíjense que durante un tiempo resaltado, la señal clock in está inhibiendo la señal de clock, por lo tanto, no se realiza ningún desplazamiento porque esta señal está en 1, es lo que hemos dicho antes. Recién cuando esta señal toma el valor de 0 y cuando se van recibiendo los flancos de clock, los datos se van desplazando y se tienen disponibles a la salida. Luego de 8 flancos de clock, los datos ya terminaron de salir en forma serie por la señal Q de salida. Bueno, también existen registros de desplazamiento que permiten que la información se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, con una señal right-left, le indicamos al dispositivo para dónde queremos que se desplacen los datos. Por supuesto, cuando se desplazan hacia la derecha, el primer flip-flop es el primero que está en la izquierda, y cuando se desplazan hacia la izquierda, el primer flip-flop ahora y la entrada es la que se encuentra más a la derecha. Entonces, fíjense que no es tan sencillo porque cada flip-flop tiene que poder tener una entrada y una salida. Bueno, y también existen los registros universales. Estos registros permiten los 4 funcionamientos que vimos básicamente. O sea, desplazar hacia la derecha los datos, desplazar hacia la izquierda, mantener el estado o realizar una carga en paralela. Acá tenemos un esquema en donde vemos que en este caso son 4 bits de información, porque tenemos 4 flip-flop D, y cada uno tiene su entrada alimentada por un multiplexor, que tiene 4 entradas, este multiplexor. Entonces, según las señales SH y L, que están en gris, que son las que me seleccionan, cuál de las entradas del multiplexor va a alimentar a cada uno de los flip-flop. Entonces, fíjense que a la derecha tenemos cómo es el funcionamiento según las entradas SH y L, Shift y Load, ¿no? En este caso, la carga paralela de datos es de forma sincrónica porque es a través de la entrada D de cada uno de los flip-flop. Entonces, cuando las entradas SHL están las dos en 0, se selecciona la primera entrada de los multiplexores que tienen el mismo estado actual del flip-flop. Entonces no se realiza ningún cambio. Aunque vengan las señales de clock, los flancos de clock, en este caso ascendentes, el dispositivo me mantiene el dato. Cuando las entradas SHL están en 0,1, que es la fila celeste de la tabla de funcionamiento, se va a desplazar hacia la derecha, porque fíjense que se van a seleccionar las entradas 0,1. En el caso del primer flip-flop es la entrada externa de SR, y en el caso de los 3 flip-flops siguientes es la entrada del flip-flop anterior. Entonces se va realizando un desplazamiento hacia la derecha. Cuando las entradas SHL tienen el dato 1, 0,
el desplazamiento es hacia la izquierda, porque fíjense que cada uno de los multiplexores ahora, el, el último flip-flop tiene como entrada DSL, que es la entrada de la izquierda, o sea, de cuando se realizan los desplazamientos hacia la izquierda, y el resto de los flip-flop en la tercera entrada del multiplexor tienen la salida del flip-flop que está hacia su derecha. Y finalmente, cuando la entrada SHL están los dos en uno, que es la fila en verde de la tabla de funcionamiento, se realiza la carga en paralelo de los datos. Entonces, cada multiplexor elige la entrada 1, 1, que son los datos de entrada. Bueno, acá tenemos un multiplexor universal comercial. Acá tenemos el esquema y la tabla de funcionamiento, que es básicamente lo que vimos recién. Este esquema es el que nos da el fabricante, donde tenemos los 4 flip-flops. En este caso, los 4 flip-flops son de tipo RS. Fíjense que tenemos las entradas A, B, C, D, son las 4 entradas que me permiten la carga en paralelo de los 4 flip-flops. Después tenemos las 4 salidas abajo, que son QA, QB, QC y QD, cuando queremos que funcione como salida paralelo. Luego tenemos las entradas S0 y S1 que me definen el modo de operación. Y luego tenemos las entradas seriales para cuando se les utiliza como entrada en serie. Y como se puede desplazar hacia la derecha y también hacia la izquierda, vamos a tener dos. Uno que nos alimente el primer flip-flop a la izquierda y otro que nos alimente el primer flip-flop a la derecha. Bueno, fíjense en la tabla de funcionamiento, cuando señales S0 y S1 están las dos en uno, se realiza la carga en paralelo de los datos. Entonces, como es una carga sincrónica, se va a necesitar un flanco de clock, un flanco ascendente, y se van a tomar los datos de entrada en cada uno de los flip-flops. Fíjense que cada uno de los dos unos que están en la entrada S0 y S1, a través de inversores se convierten en 0 y deshabilitan las dos compuertas AND, cada una de las dos compuertas AND que están alimentando a las compuertas NOR. Entonces las dos compuertas AND de los extremos están en 0, sus salidas están en 0. Y a su vez está alimentando con 1 a las compuertas AND que están en el centro de cada uno, o sea, las que están recibiendo la línea en celeste. Entonces eso hace que estas compuertas AND puedan recibir las entradas externas y las transfieran hacia las compuertas NOR. Estas compuertas NOR directamente mandan el dato a las entradas R en forma directa y a las entradas S en forma negada. Bueno, cuando las entradas S1 y S0 están en 0, 1, se realiza el desplazamiento hacia la derecha. Entonces, fíjense cómo las entradas S0 y S1 me habilitan o deshabilitan las compuertas para producir el desplazamiento que queremos. Entonces, como el desplazamiento es hacia la derecha, fíjense que la entrada del primer flip-flop es la entrada que está a la izquierda. Luego, la salida de cada uno de los flip-flop es alimentada hacia el siguiente. Bueno, de forma equivalente, cuando las entradas S0 y S1 están en 0, 1, se realiza el desplazamiento hacia la izquierda. Cuando estas dos entradas S0 y S1 están las dos en 0, se mantiene el valor de
de los flip-flop. Bueno, finalmente acá tenemos algunas aplicaciones de estos registros. Por supuesto, se pueden utilizar para realizar divisiones por 2 o multiplicaciones por 2, como ustedes bien saben, cuando trabajamos con números binarios. Un desplazamiento hacia la derecha es equivalente a dividir por 2 al número y un desplazamiento hacia la izquierda es equivalente a multiplicarlo por 2. Luego, otra aplicación es, como ya vimos antes y les mencioné, es cuando queremos convertir entrada que estamos recibiendo en forma serie, la queremos transformar a datos en paralelo. Entonces, y lo mismo si estamos recibiendo datos en forma paralela y los queremos convertir en forma serie. Nos permite transformar de un formato al otro. Otra aplicación es para generar secuencias. Tenemos dos ejemplos. A través de las salidas de los flip-flop podemos generar, vamos tomando cada una de las palabras de nuestra secuencia. Entonces, según cómo realimentemos los flip-flop, fíjense en el ejemplo de abajo, generamos una secuencia que querramos. Bueno, de forma equivalente también se pueden realizar la detección de secuencias. Entonces, con lógica combinacional se les agrega a estos registros para poder realizar la detección de alguna dada secuencia en particular. También, como dijimos antes, se utilizan para generar retardos y finalmente para realizar contadores simples. Vamos a ver dos contadores sencillos que se realizan con registros de desplazamiento. Uno es el contador de Nanillo y otro es el contador de Johnson. Acá vemos un ejemplo de un contador en anillo de 4 bits que se realiza con un registro de 4 flip-flop. Fíjense que son 4 flip-flop D, cada uno alimenta al siguiente, por lo tanto se va a poder realizar un desplazamiento hacia la derecha y el último flip-flop, la salida del último flip-flop alimenta la entrada del primero. Y las señales de clock están todas cortocircuitadas. Entonces, para generar este contador, tenemos que inicializar a los flip-flop con un 1. Uno de los flip-flop tiene que estar en 1 y el resto tiene que estar en 0. Entonces, a medida que vamos realizando el desplazamiento, o sea que el registro va recibiendo los flancos ascendentes, vamos saliendo en forma paralela de los 4 flip-flop y generamos el número. En el primer caso, eh, la primera palabra de nuestra secuencia va a ser el 1000. Luego realizamos un desplazamiento, obtenemos el segundo dato, otro desplazamiento, y así vamos obteniendo la secuencia hasta volver al valor inicial. En este tipo de contadores, el módulo del contador es igual a la cantidad de flip-flop. O sea, podemos obtener 4 números distintos. Podemos contar del 0 al 3, por ejemplo, ya que tenemos 4 flip-flop. En el caso de la decodificación de este contador, ¿esto qué significa? Una salida que se ponga en 1 cada vez que aparezca el dato 0, por ejemplo. Cada vez que aparezca el número 0 o cada vez que aparezca el número 1. Bueno, directamente la salida de cada uno de los flip-flop es el decodificador de ese número. Luego tenemos el contador de Johnson. En este caso vemos un ejemplo de 3 bits. De vuelta tenemos 3 flip-flop tipo D que están alimentados, la salida de cada uno alimenta la entrada del siguiente. Pero en este caso fíjense que la salida negada del último flip-flop es el que alimenta a la entrada del primer flip-flop. Y de vuelta todas las señales de clock están cortocircuitadas. Entonces inicialmente en este caso se los setea en 0 a los 3 flip-flop. Luego se realiza un desplazamiento hacia la derecha y fíjense que como el último flip-flop estamos saliendo de la salida negada, el primer flip-flop se realimenta con un 1.
Entonces el siguiente dato o la siguiente palabra de nuestro conteo va a ser el 100. Realizamos otro desplazamiento y así se llega nuevamente al primer valor. Entonces, fíjense que se realizó una secuencia de conteo. En el caso de este contador, la decodificación de cada uno de los datos o de las cuentas es muy sencilla, ya que se trata de compuertas AND de dos entradas. Entonces, nosotros queremos una señal, con decodificación me refiero a que queremos una señal que se ponga en uno cada vez que me aparezca, por ejemplo, el dato, el conteo o el valor 000. Entonces, con solamente una compuerta AND de dos entradas, conectándola a los flip-flop que corresponden, vamos a obtener esa señal.